Madre mía, gente. Esto sí que es una bomba que acaba de soltar Andercel y, de verdad, me ha dejado con la boca abierta. Porque ya sabéis que la relación de Ande y Kerem Bürsin siempre ha dado mucho de qué hablar, ¿verdad? Que si rompieron, que si vuelven, que si son amigos, que si no. Un auténtico lío. Pero ahora, zas. Ande se ha sincerado y ha dicho porque Kerem, escuchen bien, siempre será su apoyo. Y no es un apoyo cualquiera, no. Es algo que va más allá de lo que vemos en las revistas o en las redes sociales. Para ser honestos, yo pensaba que después de todo lo que pasó, la cosa estaría más fría que el Polo Norte. Pero parece que no, que hay una conexión ahí que ni la propia Ande puede negar. Ella misma ha contado en una entrevista reciente, y digo reciente porque esto está fresquito, que a pesar de que la vida los haya llevado por caminos diferentes, hay un respeto y un cariño incondicional. Lo que yo creo que está pasando aquí es que muchas parejas, cuando rompen, se mandan a freír espárragos. Se bloquean en todas partes, miran para otro lado, y si se cruzan por la calle, fingen que no se conocen. ¿A que sí? Pues Ande y Kerem parece que son de otra pasta. Ella ha explicado que Kerem fue una persona súper importante en su vida, y que esa etapa, por mucho que haya terminado, le dejó cosas muy buenas. Y una de esas cosas es precisamente el apoyo incondicional. Ojo, no ha dicho él siempre me apoya, sino que ella sabe que él siempre será su apoyo. Eso es distinto. Es una certeza que ella tiene en él, más allá de si están juntos o no. Muchos dicen que esto es solo una forma educada de hablar de un ex, pero yo sospecho que hay algo más profundo. Cuando alguien te dice que esa persona siempre será tu apoyo, es porque esa persona te ha demostrado que está ahí en las buenas y sobre todo, en las malas. Y no me refiero a que le pase algo y él corra a su lado, sino a esa tranquilidad de saber que si lo necesitas, esa persona va a responder. Piénsenlo, gente. En este mundo de las apariencias donde todo es fachada y marketing, que dos personas que tuvieron una relación romántica tan mediática sigan teniendo un vínculo así de fuerte es de admirar. Demuestra madurez, demuestra respeto y sobre todo, demuestra que lo que vivieron fue real. A mí me da la impresión de que ellos entienden el uno al otro de una manera que pocas personas lo hacen. Han pasado por la locura de la fama juntos, por los focos, por las críticas, de eso une, quieras o no, y supongo que ese conocimiento mutuo es lo que hace que Ande tenga esa confianza ciega en Kerem. Lo que me intriga es ¿qué tipo de apoyo? ¿Es un apoyo emocional, profesional, o las dos cosas? ¿Le pide consejo sobre su carrera, o simplemente sabe que puede llamarlo a las 3 de la mañana si tiene un mal día? Esas son las cosas que te hacen pensar. Y no sé ustedes, pero yo creo que esto habla muy bien de Kerem también. Que una persona, después de una ruptura, siga siendo vista como ese pilar de apoyo para su expareja dice mucho de su carácter. No todo el mundo es capaz de mantener esa neutralidad y esa generosidad. Así que sí, Andercel ha abierto la caja de Pandora, y nos ha mostrado que el amor puede transformarse, sí, pero que el cariño y el apoyo mutuo pueden ser eternos. ¿Creéis que esta relación de amistad tan sólida podría ser la envidia de muchos?